Gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recordando que seguimos hablando acerca de las profecías del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 9. Ya nos estamos acercando hacia lo que corresponde en nuestra época, ¿sí? Descrito desde ese tiempo, cuando el ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel le explica a Daniel todo lo que estaba por acontecer. Pero curiosamente el día de ayer estábamos hablando del versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, capítulo 9 del libro 2 de Daniel, ¿verdad? Antes les recuerdo que estamos en YouTube y en Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que si por primera vez ven estos mensajes se adhieran a nosotros, ¿verdad? Porque estamos haciendo una iglesia virtual, una iglesia grandísima que cubra todo el mundo, ¿sí? Y que conozca de estas cosas que están por venir, que ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Bien, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí hay algo muy interesante. Ayer platicaba con un amigo y me dijo: oye, Juan Carlos, ahí no entiendo, 70 años y las 70 semanas tienen algo en común. Le dije: bueno, son épocas, ¿sí? Los 70 años, para dejar un poquito más claro, los 70 años a los que se refiere el profeta Daniel con respecto a Jeremías, habla de 70 años, pero de cautiverio babilónico, ¿sí? ¿A qué representan estos 70 años de cautiverio babilónico? Fue un castigo que Dios le dio al pueblo de Israel, porque desde que ellos entraron a la tierra prometida, no dejaron descansar la tierra. Pasaron aproximadamente 350 años con los jueces. Hubo un promedio como de 20 jueces. Y después, desde Otoniel hasta Samuel. Y después, cuando Samuel hace la transición del jueces a reyes y entra Saúl, desde Saúl hasta Sedequías o Joacim, como lo quieran llamar, transcurren 700 años, ¿sí? 700 años que el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra. Entonces, por eso Dios les puso un castigo de 70 años de cautiverio, ¿sí? Ahora, ese es el pago del castigo por haber desobedecido a Dios y no dejar descansar la tierra. Sin embargo, en esta ocasión que hablamos de las 70 semanas, ya es el seguimiento. Las 70 semanas ya es otra historia. Esta es desde los jueces hasta Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Es esto. Pero estas 70 semanas vienen a partir de Ciro hasta el nacimiento del Mesías príncipe, hasta el nacimiento de Jesús, que iba a constar, estas 70 semanas iban a estar divididas de esta manera: 70 semanas, que iba a ser 62, iban a ser desde Ciro hasta el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y una semana más de 7 días, ¿sí? Ese no le da señales Dios a Daniel de qué representa, sino que esta última semana, ¿sí?, ya le corresponde a Juan, el teólogo, cuando Dios lo llama lo lleva a la isla de Patmos, y ahí escribe el Apocalipsis. Estos 7 años, ¿sí?, o la última semana, es el paso de la iglesia a través de la historia de la humanidad durante 2000 años, o sea, de Jesús para acá, ¿sí?
Entonces no nos confundamos. 70 años de cautiverio es para el pueblo de Israel, y las 70 semanas es para los gentiles, para los gentiles más que nada, ¿sí? Aunque también tenía que ver los judíos, ¿sí? Ahora, también no crean que porque el pueblo de Israel ya se había acabado el cautiverio. Me voy a salir un poquito, pero vamos a dejarlo más claro esto. No crean que porque el cautiverio babilónico se terminó, ya por eso Israel fue lo máximo. No, amados hermanos, porque les recuerdo que Dios ya había hablado anteriormente, y eso lo vimos en un segmento anterior, con el profeta ya no con el profeta Jeremías, sino con Ezequiel, en el capítulo 4, Ezequiel capítulo 4, versículo 4, cuando Dios le dice a Ezequiel, y esto lo vamos a borrar, ¿sí? Cuando Dios le dice a Ezequiel, ¿verdad? Te vas a acostar sobre tu lado derecho, permítame, 4:4. Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días. 390 días. Esto es por el pecado de Israel. Y después te vas a acostar sobre tu lado derecho, dice, y te acostarás sobre tu lado, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días. 40 días, ¿sí? Entonces, si sumamos estos 40 días y esos 90 nos dan 430 años. 430 años que iban a comenzar a partir de Darío y Ciro hasta el nacimiento del Mesías príncipe. Entonces, vean cómo se van empalmando los tiempos, ¿sí? Ya pasamos los 70 años, ahora vamos a empezar un periodo de 430 años. Y hay algo muy curioso, porque es aquí donde cuando el Ciro tiene una plática con Daniel, y Daniel le dice, mira, nuestros profetas profetizaron que tú, hace 200 años, que iba a haber un reino que se iba a llamar Persia, y ellos iban a vencer a los babilonios, y en ellos nuestro Dios nos dijo que tú eras su pastor. ¿Por qué? Porque tú nos vas a dar la oportunidad de regresar a nuestro país, a nuestra nación, y nos vas a dar todas las facilidades para nosotros levantar nuestra casa y levantarle la casa, el templo a Dios. Y dijo Ciro, ¿yo? Sí, tú, mira, aquí en la historia de nuestros profetas nos los dicen. Entonces, como Daniel tenía la ley, ¿sí? la escritura, la santa escritura del profeta Isaías, se lo muestra, y del profeta Jeremías se lo muestra. Entonces Ciro dice, pues si es así, adelante, váyanse. Y entonces darle edicto de que a todas las naciones de alrededor de Jerusalén que apoyen al pueblo de Israel, y que de donde estén los hombres de Israel, que les den las facilidades para irse a su tierra. Pero lo más curioso, que se quedan sorprendidos tanto Ciro como Darío y Daniel, es que muy poca gente se va a Jerusalén, muy poquitos. Como desde que hubo el destierro, mucha gente, antes de que el cautiverio babilónico, mucha gente se fue. Muchos de los judíos se fueron a Egipto, otros se fueron a Siria, otros se fueron a Etiopía, otros se fueron para diferentes lugares, ¿sí? Para Libia. Se distribuyeron. ¿Pero por qué se distribuyeron? Porque acuérdense que el Dios le había dicho al profeta Ezequiel, arma un terrapén y ponte enfrente del palacio. Acuérdense que les dice, y vas a estar ahí
vas a comer tu pan con estiércol. ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, ahí Dios le dice a Jeremías, al profeta Ezequiel, dice, mira, vas a hacer esto, ¿sí? Córtate tu cabello, una parte, y divide tu cabello, divídelo en 3 partes, ¿sí? Una parte, dice, de ese cabello, o sea, el cabello tipificaba al pueblo de Israel, ¿sí? Esa tercera parte, aviéntala al aire. O sea, ¿qué representaba? Que los judíos se iban a ir a esparcir por todas partes del mundo, ¿sí? Habitable en ese tiempo, ¿sí? Dice, la segunda parte, dice, échala al fuego. Esos son los que van a morir, ¿sí? Y la tercera parte, amárrala bien y átala a tu vestido. Ese va a ser mi remanente. Fíjense nada más, una tercera parte de todo el pueblo de Israel era el que iba a regresar a Israel. Por eso cuando hablamos en el, ¿cómo se llama? En Esdras, en el libro de Esdras, dice de la siguiente manera, dice, quien haya entre vosotros, Esdras capítulo 1, versículo 3, dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Esta instrucción la estaba dando Ciro, ¿sí? Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes, dice, y todos estaban en su alrededor para ayudarlos, ¿sí? Pero hay un detalle, ¿sí? ¿Quiénes son los que se fueron? Los que Dios dispuso en su corazón que regresaran a Jerusalén. O sea, ese remanente que Dios le había dicho al profeta Ezequiel, amárralos a tu vestido, porque ese va a ser mi remanente. Solamente ese grupo es el único que va a regresar a Jerusalén, y es Dios quien en un momento dado intuye en estas personas para que regresen a Jerusalén. Ciro y Daniel, ¿sí? Incluso también Darío, se quedan sorprendidos porque dicen, ¿por qué razón la gente prefiere quedarse en Egipto? Otros quieren quedarse en Libia, otros quieren quedarse en Siria, otros se quieren quedar en lo que quedó de Babilonia, otros se quieren quedar aquí en Media, otros en Persia. ¿Por qué los judíos no se quieren ir a su tierra? Porque ya habían hallado su zona de confort, ya estaban cómodos. Ya muchos de ellos, hombres, se habían casado con mujeres de otras naciones, y muchas mujeres del pueblo de Israel también se habían casado con hombres de otras naciones. Ya tenían familia, ya tenían su vida de confort, y ese confort es el que siempre perjudica para recibir las mejores bendiciones del Señor. La gente no se quiso ir, Entonces, por eso dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero siempre me rechazaste, nunca estuviste de acuerdo conmigo, pero Jerusalén, te tengo que unir. ¿Y cuándo los une? ¿Saben cuándo une el Señor a la mayoría del pueblo de Israel? Cuando viene el Pentecostés, porque cada año venía la gente de Jerusalén que vivían en los otros lugares, en Siria, en Libia, en Egipto, venían a Jerusalén para hacer la fiesta que se requería. Y allí, cuando todos vinieron de diferentes lugares, fue cuando vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo que los hombres que estaban ahí, los 120 hombres, hablaran en las lenguas donde ellos vivían, ¿sí? Uno de ellos habló en el idioma de egipcio, otro en el idioma sirio, otro en el idioma X, de África, de todos lados. Por eso fue las lenguas, amados hermanos, ¿sí? Porque solamente ahí es donde Jesús pudo haber juntado al grupo más fuerte para que lo conocieran, ¿sí? Ese grupo ya se había dispersado desde el cautiverio babilónico, ¿sí? Entonces, pero se tenía que cumplir la profecía de las 62 semanas, ¿sí?
la última semana, ¿sí? La última semana le correspondería informarnos tanto a judíos como a los gentiles. Juan era el que nos iba a decir las cartas a las 7 iglesias, o sea, 7 periodos que la iglesia ha tenido durante su paso por este mundo, pero ese lo vamos a ver cuando hablemos del Apocalipsis, ¿sí? Pero era muy importante que distingamos, ¿sí? Y separemos los tiempos, porque si no nos vamos a revolver, ¿sí? Quizás llevé un tiempo, no pensaba hablarles de esto, pero es muy importante, amados hermanos. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para apoyarlos, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Ayer nos quedamos con que todos, cuando vino el Mesías príncipe, todos lo esperaban como rey. Los magos del oriente, en Mateo 2, 1 y 2, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que hoy ha nacido? ¿Sí? Natanael habla, cuando en aquella escena, ¿verdad? Dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Descrito en Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Y Poncio Pilato también lo reconoció como tal, como un rey, ¿sí? En Marcos 15, 9 y 10, Juan 18, 3 al 38 y 19, 14. Y en el versículo 19, e incluso Pilato le hace una reverencia. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ¿sí? Entonces a Jesús trajo el reino, nos los dejó, no se los llevó. Jesús no es una religión. Nuestro Señor Jesucristo fue un estilo de vida, ¿sí? Que nos dejó para llevar a cabo su reino, porque un día nos va a llevar al cielo, y en base a ese reino que nos dejó establecido aquí, así nos vamos a comportar allá, alabando y glorificando a Dios día y noche por toda la eternidad. Pero bueno, nos ganó el tiempo con esta definición para especificar más claramente sobre este asunto, pero mañana continuamos con los siguientes versículos. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios les bendiga. Hasta mañana.